Pedro Miguel, ¿cómo es esta historia en la que Hernán Cortés forma parte de nuestro tiempo, digamos, ¿no? Bueno, es que forma parte de nuestro Sí, tiempo. eso es cierto. Sí. Mira, pues seguimos friéndonos en un caldo de sentimientos encontrados, preponderantemente muy negativos. Eh, yo creo que una buena parte del México contemporáneo odia a Hernán Cortés. Yo lo odiaba y bueno, pues decidí traerlo al siglo XXI para, para hacerle una gran canallada. Y se me pasó el odio. Una vez que consumé mi venganza personal, ya, se me quitó esta obsesión. Eh, Esto es, digamos, como en términos generales, y en términos particulares, bueno, pues es la gran tentación que está presente en todas las personas de brincar la muerte y de traer del más allá a alguien, al más acá. Eh, y pues Hernán Cortés logró llegar al más acá. Claro, ustedes lo odiaban un poco por incentivar esa sociedad de clases, ¿verdad? Sin ver la independencia de México, sin pensar en México. Bueno, mira, es que México no existía. Eh, Aunque algunos compañeros sostengan que México ya existía, yo creo que no existía. Existía Mesoamérica, que era un universo muy distinto al México de la vida independiente, a la colonia, eh, y pues ciertamente somos hijos de esa Mesoamérica y hay mucho del proyecto civilizatorio mesoamericano que sigue vivo. Pero creo que el odio deriva de la destrucción, más que de implantar una sociedad de clases. Las culturas mesoamericanas eran tremendamente clasistas Eso también. es cierto. Eh, Sí. Ahí, digamos que simplemente hubo un cambio de esquema, pero los invasores españoles no inventaron la división de clases, no inventaron la discriminación. Esto existía. De hecho, los aztecas eran un pueblo tremendamente opresor de los pueblos vecinos, y no tan vecinos, es decir, la dominación azteca se extiende hasta Centroamérica, ¿no? Eh, Posiblemente hasta Nicaragua, fíjate tan lejos como eso. Eh, no, yo creo que se le odia más bien por la obra de destrucción impía, destrucción humana, destrucción cultural, destrucción social que produjo su empeño conquistador. Eh, Mira, a raíz de la conquista, eh, la población de Mesoamérica disminuyó en un 90% en menos de un siglo. Claro, hay muchos pensadores que opinan diferente a usted, ¿no? Dice que si no nos hubiéramos dejado conquistar por los españoles, estaríamos sometidos al fascismo de los pueblos indígenas, ¿no? Hablan de los mexicas, hablan de los aztecas. En ese sentido, ¿cuál es la reivindicación que usted hace de Hernán Cortés, que lo odiaba primero y ahora no lo odia? ¿Y qué le dice a esos pensadores que piensan distinto? Bueno, mira, el hubiera en la historia es algo muy complicado, ¿no? Podemos decir lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue es decir, quizás sea un abuso hablar de genocidio, porque el concepto mismo de genocidio se produce en el siglo XX, ¿no? Pero ya para los parámetros del siglo XVI y para los parámetros del medioevo, e incluso para los parámetros del Imperio Romano, había una conquista
voy a decir un oxímoron quizá, pero había una conquista respetuosa. Te pongo un ejemplo muy concreto. Eh, los romanos en Palestina. Pues los romanos en Palestina sojuzgaron, cobraban impuestos, hacían barbaridades, pero respetaron las culturas que había allí, que se encontraron allí. Eh, la conquista española es una conquista que arrasa, que destruye el conocimiento de milenios. Creo que ya en aquella época no había justificación posible para hacer quemas de miles de códices, por ejemplo. No había justificación posible para imponer una religión. Eh, tenemos casos muy anteriores en la historia en los que los vencedores respetaban la religión de los vencidos e incluso la incorporaban a su propia religión. Eh, el intento de destrucción de idiomas, que eso pues prácticamente no prosperó, y la destrucción humana, ¿no? Es decir, se cometieron atrocidades terribles. Y yo diría, bueno, tú hablas de fascismo, yo diría, ¿habría justificado el fascismo o el nazismo que los aliados exterminaran a los alemanes o a los italianos? Al fin de la Segunda Guerra Mundial, pues me parece que no. Y aquí hubo un exterminio. No fue tan bárbaro como el exterminio de las Antillas, en donde ahí pues físicamente se exterminó a la población. Aquí el exterminio fue cultural y hubo sojuzgamiento, y parte del exterminio fue involuntario, porque hay que decir que esa caída tan espantosa de la población no solo se debió a los asesinatos per se, a los malos tratos, sino también a las pestes, a las epidemias que llegaron de Europa, ¿no? Y que asolaron a la gente. Reivindicar a Cortés. Pues yo no lo reivindico, simplemente terminé por entenderlo. Quiero decir, a mi personaje, el histórico, pues no pretendo explicar históricamente a este hombre, sino pretendo explicarlo en términos literarios de sus motivaciones, etcétera. Y creo que es un hombre muy dual, es decir, es una máquina de destruir y al mismo tiempo es un tipo que está imaginando, que está proyectando organización social, etcétera, que recupera a parte de la nobleza, tlaxcalteca, azteca, etcétera. Y creo que fracasa terriblemente. A mí lo que me permite reivindicar a Cortés es que yo no lo veo como un triunfador, sino como un gran derrotado. Es un derrotado de sí mismo. Y esto pues terminó dándome un poco de lástima, ¿no? Ahora, usted habla de la religión, a mí me parece que la religión en México está cada vez más poderosa, digamos, ¿no? Cada vez más, ¿qué? Perdón. Más poderosa, digamos. Me parece que el catolicismo es una gran fuerza a oponerse, pero me parece que está cada vez más arraigado entre la gente, me parece. No, yo difiero, Mónica. Creo que cada vez es más débil en México y en el mundo. Yo creo que en el mundo sí. A mí me parece que en México es muy difícil pensar un análisis contrario, me parece. Mira, estadísticamente, de 1984, digamos, al año 2000, en la Ciudad de México, por ejemplo, el catolicismo pasa del 90 al 80, al 79. Es dramático, esto es una pérdida dramática. De todas maneras, ese 79, y aparte estamos hablando de la Ciudad de México. Sí. Yo estoy hablando de todo el país. De todo el territorio. Bueno, pero es que en todo el país el catolicismo nunca ha sido fuerte. Esto creo que es un espejismo.
Ujú. Eh, mira, esto que le llamamos catolicismo no es catolicismo, son religiones nuevas. Si tú vas a la Sierra de Puebla, que sería uno de los reductos característicos del catolicismo más tradicional, y hablas con la gente, su cosmovisión no es muy católica que digamos, ¿eh? Es decir, el apóstol Santiago se llama así, pero es otra cosa. Eh, eh, Jesucristo y la Virgen María son marido y mujer. Mira, el diablo no es una figura como es en Europa, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Bueno, pues porque la cosmovisión mesoamericana es dual y no puede procesar, ni pudo procesar nunca, y qué bueno, eh, deidades absolutamente buenas o absolutamente malas. Pues son mitad buenas y mitad malas, así son, así se concibe una deidad. Entonces, en el sustrato popular yo te diría, mira, quién sabe si esto se puede llamar catolicismo, porque la percepción es muy, muy, muy heterodoxa y creo que hay un manto de piadosa hipocresía, que además me gusta ese manto de hipocresía, que tiende la Iglesia Católica para decir, esta es mi grey, estos son mis fieles, pero sus fieles están haciendo bailes concheros alrededor de un crucificado y yo me pregunto si ese crucificado está siendo venerado como el Salvador o como el sacrificado. No estoy seguro. Está el Eh, tema entonces de la muerte ahí enfrentado. sí, claro. Mira, te doy otro dato que es importante, el crecimiento del culto a la Santa Muerte en los estratos populares marginados en México es impresionante. A mucha gente le asusta incluso, porque dicen es que es de drogadictos y de delincuentes y de prostitutas. Pues mira, es una madre alternativa, la figura de la Santa Muerte. Eh, Se ha dicho mucho que Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, que es motivo de la devoción de millones en México, pues en realidad se llama Tonantzin, que es la diosa madre, eh, y que no tiene nada que ver ni siquiera iconográficamente con la Guadalupe de Extremadura. Virgen de Guadalupe de Extremadura es una virgen negra, medieval, con un niño en los brazos, como suelen ser las vírgenes europeas. Esta virgen de acá ni siquiera tiene un bebé en los brazos, es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un crecimiento del catolicismo, creo que hay una diversificación de la espiritualidad, ha avanzado muchísimo el protestantismo en los estratos campesinos marginados, en Chiapas, caso concreto, de una manera impresionante. Tenemos ya una presencia del Islam en México, en las clases medias pues cautiva mucho el budismo y estas cosas. Entonces, no, yo no veo un fortalecimiento religioso en México para nada, y creo que la prueba ocurrió en la década pasada cuando el gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa, despenalizó el aborto y la Iglesia Católica amenazó con tomar las calles. Y tomó las calles con 3,000 personas. Es decir, nada. Eso es cierto. Ahora, el último suspiro del conquistador, ¿cuál es la derrota? ¿Qué es este último suspiro? Cuéntenos un poquito su libro, por favor. Bueno, hay una derrota histórica tremenda en el hecho de que Cortés funda de alguna manera una nación. Esa nación se llama Nueva España. Y es una nación que lo detesta. Eh, de no ser por la pequeña cúpula de peninsulares y de criollos en la colonia, pues el resto de la población lo ve como el enemigo.
Y la sucesión de esa nación, que es México, pues mayoritariamente detesta a Hernán Cortés, ¿no? Esa es la derrota histórica. Y la derrota personal, pues es que el pobre Cortés, por más que luchó, batalló, cabalgó, viajó, sojuzgó, asesinó, intrigó, construyó, pues termina muy infeliz, amargado por las intrigas de la corte de España. Mira, Carlos V no lo recibió nunca, nunca, nunca en audiencia. El hombre que más contribuyó a la expansión territorial del imperio, a la gloria del imperio, a la riqueza del imperio, nunca fue recibido por el rey. ¿Qué quería Hernán Cortés? Honor, gloria, fortuna. La fortuna se le fue, se le disipó, no la pudo disfrutar. El marquesado del Valle de Oaxaca, pues siempre estuvo como en una disputa porque estuvo acusado de muchas cosas. Cortés tuvo muchos problemas judiciales y muere en España, en Castilleja de la Cuesta, porque tenía que ir a España a arreglar sus problemas legales, judiciales, administrativos, etcétera. Creo que fue un hombre muy infeliz. El bajarlo precisamente a ser un hombre infeliz nos permite verlo como somos nosotros, sin odiarlo como este gran enemigo que fue. Bueno, es que fue el gran enemigo de los aztecas. Yo creo que los mexicanos algún día tendremos que entender que no somos aztecas. Somos una sopa muy distinta, eh, en la que hay aztecas, en la que hay otomíes, en la que hay purépechas, en la que hay mayas, en la que hay huastecos, en la que hay una cantidad enorme de pueblos, en la que hay españoles, y además de españoles, pues hay catalanes, y además hay vascos, y además hay moros, y además hay negros, y además, de todos los pueblos de África, árabes, del África del Sur, y además hay judíos, y además hay gitanos, y además hay chinos. Entonces, pues Cortés no puede ser el enemigo de tanta gente, ¿no? Yo diría, pues tenemos que verlo como un señor que hizo cosas muy atroces, y que es al mismo tiempo nuestro ancestro, porque la mayoría de los mexicanos hablamos español, porque la mayoría de los mexicanos tenemos apellidos españoles, eh, muchas de nuestras costumbres son europeas. eh, no somos Europa, claramente, tenemos un sustrato cultural propio, pero pues este hombre es un hombre de la historia y creo que tendremos algún día que verlo con mayor frialdad. Ahora, eh, esa es una operación complicada. Y es que para poder llegar a una reconciliación con la historia, se necesita perdonar. Y para perdonar se necesita que alguien pida perdón. Y el hecho es que como herederos de Cortés, seguimos conquistando, seguimos siendo conquistadores. El México contemporáneo, el Estado mexicano contemporáneo, heredó una tradición de sojuzgar a los pueblos indígenas y lo siguió haciendo con tremenda crueldad y con tremenda eficacia. Y hoy tiene que pedir perdón. Como sociedad tenemos que pedirle perdón a estos oprimidos, asesinados, masacrados, saqueados. Y este es el sentido de la carta que le envía el presidente López Obrador al rey y al papa, diciendo, oigan, tenemos que pedir perdón porque, porque tenemos una culpa compartida. Sí, de todas maneras, más allá del perdón y esta cosa de, usted habla de la reconciliación, me parece también que Hernán Cortés es el símbolo de la violencia estatal, digamos, ¿no? Es decir, como esta cosa que uno ve entre los narcos, digamos, ¿no? El Chapo es el gran enemigo cuando en realidad es mucho más compleja la violencia
en México y tiene que ver con el Estado. Me parece que primero los que tendrían que pedir perdón somos del Estado de acá. Bueno, claro, por eso digo, el Estado tiene que pedir perdón, sin duda alguna. Eh, pero a ver, mira, hablamos de una violencia de Estado distinta. La violencia de Estado del siglo XXI es muy distinta a la violencia de Estado histórica de la corona española o del el virreinato, ¿no? Vamos a ver, el virreinato arrasa, saquea, asesina. El México independiente arrasa, saquea, asesina a los yaquis, a los mayas. Eh, este Estado del siglo XXI, el Estado neoliberal, eh, es responsable de una violencia distinta. Ya no es una violencia en contra de las comunidades indígenas, es una violencia en contra de la población. Es una violencia derivada de un proyecto económico que convierte a la delincuencia organizada en un sector de la economía y que usa a la vida humana como insumo para darle valor a otras mercancías, la droga concretamente. Este es un proyecto global, ni siquiera es mexicano. El epicentro del narcotráfico mundial es Estados Unidos. El gran negocio del narcotráfico no es traficar drogas, es lavar dinero. Los cientos de miles de millones de dólares que genera el narcotráfico no se generan en las calles de México, en los campos cocaleros de Sudamérica, no. Tiene lugar en Wall Street, en Manhattan, en los bancos. Entonces, el problema es mucho más complejo, pero el Estado mexicano como partícipe y como heredero de esta violencia del periodo neoliberal, en la que el modelo de negocio dejó de ser la industria, el comercio, las finanzas para convertirse en la privatización, el contrato corrupto, el secuestro, el tráfico de drogas, etc. Pues claro que tiene que reivindicarse y tiene que redimirse, ¿no? Ante el país, y pues me parece que este es el empeño en el que estamos hoy en día. La última pregunta es, ¿qué aporte da el último suspiro del conquistador? ¿Qué piensa usted como periodista, como escritor? No sé si como historiador, ¿verdad que no? No, no, no. Ni siquiera como periodista y ni siquiera como escritor. Mira, yo soy un redactor. Bueno, perfecto. Está bien. ¿Qué aporte da a ver distinto a Hernán Cortés y a nuestra historia, digamos, ¿no? Porque nuestra historia es bastante joven todavía, ¿no? Ciertamente. Pues lo que te decía, creo que es importante considerar que Cortés no triunfó. Cortés fue un gran derrotado. Creo que si en algo se puede ver distinto a Cortés desde las páginas de la novela, es ver la historia de una gran derrota personal. Conquistar Tenochtitlan y conquistar México, el de actual territorio mexicano, no fue una victoria. No fue una victoria personal y a la larga creo que tampoco fue una victoria para el Imperio Español. A la larga, la posesión de las colonias americanas le hizo mucho daño al Imperio Español. Se apendejó, se acojonó, se amorcilló, se quedó, se durmió en sus laureles, mientras, y nada más enviaba oro y enviaba oro y enviaba oro, y mientras el resto de Europa se modernizaba, iba la revolución industrial, etc., España estaba dormida sobre su tesoro americano. Tampoco fue algo que le sirviera de mucho a España. Y bueno, pues te digo, la venganza sobre Cortés, que a mí me obsesionaba un poco vengarme de Cortés, fue descubrir quizá su aspecto de derrotado, de perdedor. Perfecto. Muchísimas gracias. Un Mónica, abrazo. muchas gracias a ti. Un abrazo.